Pues, pero todo se debe a un sinvergüenza, porque quien no tiene vergüenza es un sinvergüenza. Y ese señor es Godoy, cínico, no tiene principios éticos, porque si los tuviera no hubiera aceptado estar allí en ese puesto con la mujer que defiende a gente de la narcopolítica, de la narcotráfico y de otras situaciones vergonzosas. La ética no nos permite eso, señor Godoy, no nos permite ni nos ha permitido jamás. Peor la moral, usted no sabe ni lo que es la moral. Este escándalo, y también en la selección de esta judicatura, le pregunto, ¿son la evidencia de que la judicatura está bañada en aceite y por ende tenemos como país una justicia resbaladiza e influenciable? A ver, ¿cómo elige un país a sus jueces más importantes? Es una pregunta, es que es fundamental para cualquier democracia. Pero, claro, la cosa se complica. ¿Qué pasa cuando ese sistema, el que debería garantizar la justicia, simplemente se rompe? Pensemos en la escena. Un concurso nacional, nada menos que para nombrar a los magistrados del Tribunal Supremo. Vamos, el pilar de todo el sistema judicial. Y de repente, se desmorona. Completamente. Y por si fuera poco, imaginemos que, al intentar solucionarlo, el nuevo proceso vuelve a colapsar. Y esta vez, de una forma, si cabe, aún más caótica. Pues bien, esto no es una hipótesis. Es la crisis real que está viviendo ahora mismo el sistema judicial de Ecuador. Nos situamos el 21 de noviembre de 2024. Ese día, el Consejo de la Judicatura de Ecuador toma una decisión, pero una decisión drástica. Declarar la nulidad total. Y no de una parte, no. De todo el concurso para seleccionar a los jueces de la Corte Nacional de Justicia. Es decir, todo el proceso a la basura. Descartado. Ojo al término oficial que se usó. Nulidad total insanable. Y estas palabras son clave, porque insanable significa justo eso, que los fallos eran tan graves, tan profundos, que el proceso no se podía arreglar. No había parche posible. La única solución era, borrarlo todo y empezar de cero. Otra vez. Pues vamos a meternos de lleno en esto. ¿Por qué? ¿Por qué se vino abajo este segundo intento de una manera tan espectacular? La verdad es que las razones son, por decirlo suavemente, desconcertantes. Es que los detalles son de no creérselo. A ver, se descubrió que un economista y un psicólogo estaban validando la experiencia jurídica de los expertos. Luego, a algunos postulantes se les dieron puntos por tener títulos en campos que no tenían absolutamente nada que ver. Por si fuera poco, se pasaron por alto las recomendaciones de la Contraloría del Estado y, ya para rematar, cambiaron la metodología de un examen clave a mitad de partido. Vamos. Esto creó una inseguridad jurídica tremenda para todos los participantes. Y aquí viene lo bueno. El propio reglamento del concurso exigía 15 años de práctica como abogado para ser experto. Pero es que el Código Orgánico de la Función Judicial, que es la ley del país, solo exige 10 años. Es alucinante. Las propias reglas del concurso iban en contra de la ley nacional. Pero esperen, que la historia se complica todavía más. Porque este no fue el primer fracaso, no. Para entender de verdad la dimensión de esta crisis, hay que echar la vista atrás. Tenemos que retroceder un poco en el tiempo, a otro colapso. A ver, repasemos la cronología para ver cómo encaja todo esto. En julio de 2023 empieza el primer concurso, el que estaba liderado por Wilman Terán. Llega enero de 2024 y ese primer concurso, nulo. Se anula. Luego, a mediados de 2024, se lanza un segundo y nuevo concurso para intentar arreglar las cosas. ¿Y qué pasa en noviembre de 2024? Pues que ese segundo concurso también se declara nulo. Es decir, 2 intentos, 2 fracasos estrepitosos en poco más de un año. Claro, porque es que el primer fracaso no fue por simples errores o por incompetencia, no. Sus raíces son mucho más turbias. Estamos hablando de un escándalo criminal de primera magnitud. Así que, para que quede claro, el punto crucial es este. El primer colapso, el que llamamos el concurso Terán, fue por un presunto amaño criminal, por corrupción. El segundo, el de 2024, fue por un caos de irregularidades y, una incompetencia brutal. Son 2 tipos de fracaso del sistema, sí, pero muy, muy diferentes. El primer concurso, presuntamente, fue manipulado por Wilman Terán, que en ese momento era el presidente del Consejo de la Judicatura. Las investigaciones penales, que se conocen como el caso Pantalla, sostienen que Terán usó su cargo para dirigir todo el proceso a su antojo. De hecho, a día de hoy, él está en prisión preventiva por esta y otras causas.
Y las acusaciones son gravísimas, no hay otra palabra. Se le acusa, para empezar, de dirigir el concurso para favorecer a ciertos candidatos. Pero es que, además, se le acusa de darle a su pareja acceso privilegiado al banco de preguntas del examen. Y bueno, en general, de pisotear los principios más básicos de transparencia e igualdad que se supone que debían regir todo esto. De hecho, la declaración oficial que anuló ese primer concurso allá por enero de 2024 fue demoledora. Decía textualmente: las irregularidades contravinieron los principios constitucionales, legales y reglamentarios de transparencia, publicidad e igualdad que rigen el proceso. Vamos, que no se anduvieron don chiquitas. Vale, 2 concursos fallidos. La pregunta es, ¿y esto qué significa en el mundo real? ¿Cuál es el impacto de no poder elegir a los jueces más importantes del país? Pues las consecuencias son enormes, tanto en lo práctico como en la confianza en el sistema. Para empezar, hablemos de dinero. Solo el primer concurso que falló costó al Estado más de $200.000. $200.000. Un despilfarro de dinero público que, por cierto, la Procuraduría ahora está intentando recuperar de la gente implicada. Pero bueno, el dinero es casi lo de menos. El daño real es mucho más profundo. Estos fracasos han dejado un vacío de poder tremendo en la Corte Nacional de Justicia. Y para la gente de la calle esto se traduce en una cosa: incertidumbre. Surgen preguntas como ¿quién está tomando las decisiones importantes? ¿Son legítimos los jueces que hay ahora? Y todo esto, claro, provoca una erosión brutal de la confianza. Una fuerte crisis desde el órgano fundamental de la judicatura. Tales son las palabras de Hernán Salgado. No hay un funcionario que se preocupe qué está pasando con los jueces de lo penal, con los jueces constitucionales, con la misma función judicial. No ve nada a esto de allí. ¿Qué interés? Es aquí donde nace un actor político que va en contra de esto, Solanda Goyes, quien tuvo su batalla dentro de la judicatura. En una batalla de alto riesgo, una que se está librando en el mismísimo corazón del sistema judicial de Ecuador. Es una historia compleja, llena de acusaciones, de presiones y en el fondo de una lucha por la integridad de la justicia. Y esta cita, es que va directa al núcleo del conflicto. La pronunció una de las figuras clave de toda esta historia, Solanda Goyes Kellal, que es miembro del mismo organismo que está en el centro de la tormenta. Es una acusación, como se pueden imaginar, de una gravedad tremenda. Así que la gran pregunta es esta: ¿cómo se ha llegado a este punto? ¿Qué ha pasado para que el Poder Judicial de Ecuador esté en una crisis de presunta corrupción tan profunda? Vamos a desgranarlo todo, a ver quiénes son los protagonistas y qué ha ocurrido. Empecemos por el principio. Para poder entender esta crisis, lo primero es conocer a la persona que hizo saltar todas las alarmas desde dentro: Solanda Goyes Kellal. A ver, su cargo oficial es vocal del Consejo de la Judicatura. Para que nos hagamos una idea, este es el órgano que, básicamente, gobierna a los jueces. Se encarga de la disciplina, de la administración, de todo el sistema. O sea, que no es una observadora externa, Para nada. Ella está, como quien dice, en la sala de máquinas de la justicia ecuatoriana. Y ojo, porque aquí vemos algo que es crucial: su historial. No es la primera vez que se enfrenta a decisiones institucionales. Este documento que vemos es de 2018 y muestra cómo, incluso antes de estar donde está ahora, ya estaba desafiando legalmente resoluciones con las que no estaba de acuerdo. Vamos, que su lucha no es algo de ahora. Bien, ahora vamos al caso específico que sacó todo esto a la luz. Un caso que, según las denuncias, quedó atrapado a propósito en un laberinto burocrático para que no llegara a ninguna parte. El nombre clave aquí es Yezdimir Serdan. Y no hablamos de una figura menor, es un narcotraficante condenado. Y la gestión de su caso, o más bien la falta de ella, se convirtió en el epicentro de toda esta crisis institucional. Aquí es donde la trama se complica de verdad. La denuncia de Goyes describe una secuencia de eventos muy concreta. Fijaos, primero hay una condena. Perfecto. Pero entonces el juez Carlos Serrano denuncia que está recibiendo presiones del entorno del presidente de la Judicatura, Mario Godoy. Justo después, ¿qué pasa? A uno de los jueces del tribunal lo suspenden, impidiendo así que redacte la sentencia. Y por si fuera poco, al juez Serrano, el que denunció las presiones, le retiran la seguridad y tiene que irse del país. El resultado de todo esto es que la condena existe, sí, pero solo de palabra. No está en papel y por tanto no tiene ningún efecto práctico. A ver, para que se entienda por qué esto es tan grave, hay que ver la diferencia clave. Una cosa es el veredicto oral, el anuncio que se hace en la sala, pero lo que de verdad cuenta es la sentencia escrita. Este es el documento legal que lo hace real, que permite apelaciones y que ejecuta la condena. Sin ese papel, la condena a Serdan, en la práctica, se quedó congelada. Es una maniobra que al final deja el proceso en la impunidad.
Claro, como era de esperar, unas acusaciones tan graves no se iban a quedar sin respuesta. Y de repente, la atención se desvió del caso de narcotráfico y se centró en la propia denunciante. La persona que señaló la supuesta interferencia se convirtió en el objetivo. A Solanda Goyes la llevaron a un juicio político, que es un procedimiento que se usa para destituir a altos funcionarios. O sea, un ataque en toda regla. Y la cronología deja claro lo rápido que fue todo. En julio se presentó la solicitud, y para el 12 de agosto Goyes ya estaba allí, defendiendo su cargo ante el Pleno de la Asamblea Nacional, todo en cuestión de semanas. Y aquí tenemos las dos versiones, totalmente enfrentadas. La acusación formal era incumplimiento de funciones. Decían que ella boicoteaba sesiones clave para que no salieran adelante, pero su defensa apuntaba a otro lado completamente distinto. Ella decía que el problema era un déficit presupuestario enorme y la propia inestabilidad del Consejo, y sobre todo que el juicio no era más que una represalia política por sus denuncias. Al final, todo se redujo a una simple cuestión de números. La moción para destituirla consiguió 75 votos. El problema para ellos es que se necesitaban 101, así que, por un margen considerable, el intento de destitución fracasó. Solanda Goyes se quedó en su puesto. Pero bueno, aunque Goyes sobrevivió a ese juicio político, la crisis de fondo está muy lejos de resolverse. Vamos a ver cuál es la situación a día de hoy. Y este es el punto clave, porque en el fondo nada ha cambiado. La sentencia contra Serdán sigue sin escribirse. El presidente señalado, Mario Godoy, continúa en su cargo. Los jueces que llevaron el caso han sido, en la práctica, neutralizados. Y para colmo, el sistema judicial sigue con un déficit de más de 300 jueces. La estructura del problema, sigue intacta. He aquí la pregunta que nace en todo el país y la pregunta que Hernán Salgado recalca. ¿Qué interés tiene, señor Godoy? ¿Qué interés tiene de quedarse en la judicatura? Debe ser bastante interés, ¿no? La mujer, él, muchas cosas han de tener, pues, negocios por delante. ¿Qué será? Porque el presidente Noboa puede nombrar otro más digno, puede nombrar una persona realmente capaz. No necesita quedar mal, presidente Noboa, repito, está quedando muy mal. Entonces la judicatura está sumergida o estancada en un problema que no hay solución. Está bajo asedio. Ha estallado un escándalo de amenazas, de presiones políticas, de acusaciones de corrupción que ha puesto en jaque, literalmente, la idea misma de justicia en el país. Y todo explota con un hecho muy grave, la huida de una figura clave. Hablamos de un juez anticorrupción, uno de esos que investiga a los más poderosos, que de repente abandona su cargo y se va del país, diciendo que su vida corre peligro. Este suceso es solo la punta del iceberg, claro. Destapa una crisis mucho más profunda. Y en el centro de toda esta tormenta encontramos a una figura, Mario Godoy. Él es el presidente del Consejo de la Judicatura, que para que nos hagamos una idea, es el organismo que tiene el poder de nombrar, supervisar y hasta sancionar a todos los jueces del país. Entonces, ¿cómo se ha llegado a esta situación? Para entenderlo, hay que seguir el rastro. Un rastro que nos lleva por una red de presuntas presiones bastante compleja, que según las acusaciones acabaron forzando la salida de este juez. A ver, esta ruta de la presión es un auténtico laberinto de conexiones. Empieza con un caso de narcotráfico de alto perfil. La abogada del acusado es, mira qué casualidad, la esposa del presidente del Consejo de la Judicatura, de Mario Godoy. Después, un socio de Godoy supuestamente contacta al juez del caso para presionarlo. Y claro, supervisando todo el sistema, pues está el propio Consejo de la Judicatura, presidido por el mismo Godoy. Vamos, un círculo que parece cerrarse por todas partes. Las acusaciones concretas, la verdad, pintan un cuadro bastante preocupante. Se habla de un audio filtrado donde supuestamente se escuchan esas presiones. Se habla de que al juez le quitan la escolta policial justo cuando se niega a ceder. Y de que se retrasa su renuncia de forma deliberada, dejándolo totalmente vulnerable. Todo parece apuntar a una red de influencia que operaría desde la mismísima cúpula judicial. Pero claro, esta es solo una cara de la moneda. Mario Godoy, sometido a un juicio político, no se ha quedado callado, ni mucho menos. Ha presentado su propia versión de los hechos y califica todo esto de show político y de linchamiento mediático. Su primera línea de defensa se centra en un punto que es clave, la burocracia. Godoy afirma tajantemente que el consejo que él preside simplemente no tiene poder ni para poner ni para quitar escoltas policiales. Eso, argumenta, es responsabilidad exclusiva del Ministerio del Interior. En resumen, que no era su competencia. ¿Y qué pasa con la demora en aceptar la renuncia del juez? Pues Godoy presenta una defensa muy parecida. Alega que no fue una táctica para presionarlo, sino el procedimiento administrativo normal y corriente.
Según él, estas renuncias necesitan una revisión para que los casos no queden en el aire, y hasta cita un caso anterior que tardó casi 20 días en tramitarse. Para respaldar su versión, Godoy presentó su propia cronología de los hechos. En ella, detalla cómo su administración tramitó las solicitudes del juez en cuestión de días. Y ojo al dato más importante, afirma que fue su propia oficina la que denunció el audio sospechoso ante la Fiscalía. Es decir, que fue él quien inició la investigación. Pero la defensa de Godoy no se quedó solo en negar las acusaciones. No. Pasó directamente al contraataque. Su argumento es que él no es el villano de esta historia, sino la víctima de un complot político perfectamente coordinado. Según Godoy, este show, como él lo llama, fue fabricado por figuras políticas muy poderosas. ¿Y cuál sería el objetivo? Pues supuestamente desacreditarlo a él para obstruir la justicia en los casos que les afectan a ellos directamente. Y Godoy no se quedó en generalidades, ¿no? Dio nombres y apellidos. Acusó directamente a políticos como Aquiles Álvarez y al Partido Revolución Ciudadana de estar detrás de todo. Incluso llegó a afirmar que recibió un mensaje donde le ofrecían un trueque, retirar la presión política a cambio de que él retrasara una audiencia judicial. Así que lo que tenemos son dos relatos completamente opuestos, dos narrativas en colisión. Pero más allá de quien tenga la razón, las consecuencias de este enfrentamiento son innegables. Y es que el sistema judicial de Ecuador está ahora mismo al borde del colapso. La prueba más clara de lo aislado que se ha quedado Godoy se vio en la votación para su juicio político. El resultado fue unánime, 10-0. Y lo más significativo no es solo el número, sino quienes votaron en su contra. Por un lado, el partido que está en el poder, y por otro, el grupo al que él mismo acusó de conspirar. Un consenso político que, es algo que casi nunca se ve. Y el descontento ya no es solo político. Los propios abogados, la gente que trabaja en el sistema día a día, están exigiendo la renuncia de Godoy. Sus quejas van mucho más allá de este escándalo. Denuncian un sistema judicial que, según ellos, se está cayendo a pedazos por la negligencia y la falta de recursos básicos. Al final, este caso va mucho más allá de la culpabilidad o inocencia de una sola persona. Lo que realmente revela son las grietas, unas grietas profundísimas, en los cimientos del sistema de justicia de Ecuador. Un sistema que se muestra muy vulnerable a la presión política y a la crisis interna. La pregunta que queda en el aire no es solo qué va a pasar con Mario Godoy, sino si el propio sistema puede sobrevivir a esto. Legitimidad del sistema judicial. La justicia es el pilar de toda democracia. Sin confianza, no hay ley, sin ley no hay orden. Al día de hoy, en el Ecuador, ese pilar se está resquebrajando. La crisis de la justicia no solo se mide en procesos judiciales, sino en algo más profundo, su legitimidad. Según datos oficiales del Consejo Nacional Electoral, la confianza ciudadana en las instituciones del Estado, incluida la justicia, es menor al 20%. Esto significa que más del 80% de la población ecuatoriana no cree en su sistema de justicia. Cuando la ciudadanía deja de creer en los jueces, en los fiscales y en los tribunales, la justicia pierde su autoridad moral. Las sentencias ya no se perciben como justas, sino como decisiones impuestas. La ley deja de ser un instrumento de protección y se convierte en un símbolo de desconfianza. Sobre el tema de la politización institucional del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, sabemos que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social nació con la misión de garantizar transparencia. Sin embargo, con el tiempo, se ha convertido en un espacio de disputa política. La politización lo ha debilitado de la independencia judicial. Las designaciones de autoridades ya no se perciben como técnicas ni imparciales, sino como decisiones influenciadas por intereses partidistas y luchas de poder. Cuando la justicia depende de la política, deja de servir al pueblo y empieza a servir al poder. Se ha influenciado el crimen organizado en la justicia ecuatoriana. A la crisis institucional se suma una amenaza mucho más grave, la cual es la influencia del crimen organizado en el sistema judicial.
grupos criminales influyentes utilizan el dinero, las amenazas y la violencia para interferir en decisiones judiciales. Jueces intimidados, fiscales amenazados, procesos manipulados, sentencias negociadas. A continuación, mostraremos el siguiente video detallando los temas ya mencionados en los cuales el crimen organizado se ha infiltrado y ha tenido mucho que ver. El sistema de justicia está en estado crítico. Faltan 1.400 jueces y fiscales. Está infiltrada por el crimen organizado y funciona en infraestructura en mal estado. Esto, sumado, es lo que dijeron el fiscal Wilson Toainga y el presidente del Consejo de la Judicatura, Mario Godoy, a la Comisión de Fiscalización de la Asamblea, que investiga la actuación de jueces y fiscales. Godoy fue el último en comparecer. Según sus datos, en el país faltan 753 jueces para llegar a los estándares internacionales. 470 jueces en las unidades judiciales repartidas en el país y otros 53 en los tribunales penales. Para llenar ese vacío se debe invertir, según dijo, $50 millones. Se suma la falta de fiscales. En su comparecencia, el fiscal Wilson Toainga dijo que faltan 600 para cubrir los requerimientos del país. Desde el 2019 han pedido que se contraten, pero el Consejo de la Judicatura no ha respondido. Godoy entregó cifras sobre infraestructura y condiciones de trabajo. De los 437 juzgados, 166 están en estado crítico por sobrecarga de casos y riesgo de ataque de bandas criminales, y 96 están en alerta por el retraso en los procesos. El sistema tiene 245 dependencias, solo 117 propias. El resto está arrendado o dado en comodato. 125 tienen problemas estructurales y funcionales, 87 están en estado regular y solo 34 en buen estado. En este diagnóstico, Toainga y Godoy coincidieron en sumar el acoso del crimen organizado. Lastimosamente, existe infiltración de redes criminales en el Consejo de la Judicatura. Y esto genera un efecto, y ese efecto, desde luego, no resta la credibilidad pública y la institucionalidad. Ninguna institución del Estado puede decir al día de hoy que no esté permeabilizada. Ninguna institución. Y eso tenemos que ser transparentes para con la sociedad en general. La Ley de Integridad Pública permite declarar en emergencia la justicia, herramienta que el Consejo de la Judicatura puede ahora usar a discreción. Cuando el crimen organizado penetra la justicia, el Estado pierde el control. La ley deja de ser un límite para el delito y se convierte en un instrumento al servicio del miedo. Con esta justicia. Que la justicia, y no me refiero en términos monetarios, sino por otras razones, se compra y se vende. Ya no es una compraventa en términos de dinero a cambio de un servicio o de un bien, sino es un cambalache. Las palabras del doctor Rafael Ollarte no son una exageración, son el diagnóstico de un estado donde la ley ha sido desplazada por la conveniencia. Diversos reportes del Consejo de la Judicatura y análisis periodísticos estiman que el sistema judicial enfrenta más de 1 millón de causas acumuladas, producto de una sobrecarga procesal que se vuelve inmanejable ante el déficit estructural de 753 jueces. Esta inestabilidad ha provocado que la presidencia de la Judicatura cambie de mano 5 veces en apenas 6 años, una rotación que impide cualquier reforma de fondo y deja al ciudadano en la más absoluta indefensión. El abandono no es solo político, es físico y tecnológico. El 50.6% de la infraestructura judicial en el país está en estado crítico. Hay juzgados donde el sistema informático es una reliquia. El 73% de los servidores han superado su vida útil, poniendo en riesgo la integridad de miles de expedientes. El presupuesto es un laberinto sin salida, con un déficit que borda los $200 millones.
La gestión se vuelve imposible cuando el 92% de los recursos se consume exclusivamente en sueldos. La Procuraduría General del Estado ha advertido que esta inseguridad jurídica no es gratis. Genera un riesgo para el país que ahuyenta inversiones y expone al Estado a demandas internacionales millonarias por falta de celeridad y garantías. El impacto estructural se manifiesta con mayor crudeza en los concursos de selección. Procesos anulados, fallidos o bajo sospechas de manipulación han impedido la renovación técnica de las Cortes, permitiendo que el sistema sea vulnerable a la infiltración del crimen organizado, como han revelado los casos de Metástasis y Purga. La legitimidad del sistema se desmorona cuando la protección del Estado desaparece para quienes deben impartir ley. En diciembre del 2025, un grupo de jueces de la Unidad Anticorrupción denunció en una carta pública que deben financiar su propia seguridad y logística para juzgar a las bandas más peligrosas del país. Esta desprotección institucional alimenta una desconfianza en la población que no deja de crecer, viendo cómo la justicia se aleja del ciudadano común y se acerca más a los intereses de la narcopolítica. El 8 de enero del 2026, la Asamblea Nacional puso nuevamente la lupa sobre el Consejo de la Judicatura en un intento de juicio político. Sin embargo, cambiar nombres no basta. La legitimidad de la justicia ecuatoriana hoy está en crisis. Desconfianza ciudadana, politización institucional, influencia del crimen organizado. 3 heridas profundas que amenazan la democracia porque sin justicia legítima no hay Estado y sin Estado no hay futuro. El crimen organizado no solo trafica drogas, armas o dinero. Su objetivo más ambicioso es otro, y el más silencioso y el más poderoso, que es controlar la justicia. Si no se reforma la estructura que permite la impunidad, es necesario reformas institucionales profundas en todas las instituciones de la función judicial. Además, se debe tomar medidas para garantizar una verdadera independencia de la función judicial y todas sus instituciones, fortaleciendo las capacidades de los funcionarios, implementando nuevas tecnologías que permitan una mayor organización de los expedientes y un traslado eficiente a instancias superiores. Solo así la justicia podrá cumplir su rol y recuperar la confianza de la ciudadanía.